Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir, por asistir hoy viernes, que sé que toditos estamos complicados con el quehacer de la consulta, ya se acerca el fin de semana y todo el mundo está así como apretadito por ir a descansar y a compartir en familia, y de verdad valoro mucho el tiempo de ustedes en asistir. Me contenta mucho que tengan inquietud sobre este tratamiento crosslinking, y esa inquietud quisiera comenzar no definiendo ni nada, sino sondeando un poquito a ver más o menos qué paradigmas tienen acerca del crosslinking, de la progresión del queratocono, y voy a empezar con estas 4 preguntas. Quisiera que sin pena me levantaran la mano los que están de acuerdo o los que afirman que estas preguntas que están acá son ciertas. La primera es: ¿los anillos corneales detienen o frenan el queratocono? ¿Alguien está de acuerdo con esa afirmación? No sabe. Sin pena, sin pena. Estamos en confianza, estamos en confianza. Ajá. Lo frena, ayuda a estabilizarlo. Ok. ¿Los lentes de contacto detienen la progresión del queratocono? ¿Alguien está de acuerdo? Levanten la mano si alguien está de acuerdo con esta. Sin pena, aquí no hay puntuación, todos pasamos. Todos tienen 20. La otra pregunta es: ¿el crosslinking puede realizarse en niños? Sí. Okay. ¿Y el crosslinking es un método que se utiliza para mejorar la visión de estos pacientes? Ok, muy bien. Luego, al final, después de la conversación que tengamos, volvemos a retomar estas preguntas, porque es importante que de aquí se vayan con las respuestas claras de esas 4 interrogantes que colocamos aquí. Entonces, ¿qué es el crosslinking? El crosslinking es una técnica que se utiliza fundamentalmente para endurecer la córnea. ¿De qué manera endurece la córnea? Bueno, crea unos enlaces covalentes. ¿Cómo? Bueno, gracias. Mejor para no estar así de aquí a allá. Crea unos enlaces covalentes que generan un endurecimiento de la misma. Esto no es nuevo. Esto se viene utilizando desde la época de los años 60 en la cardiología y en la odontología, y luego por el año 85 se empezó a tratar de aplicar en la córnea cuando empezaron a surgir ciertos términos como lo que es la biomecánica corneal, la histéresis corneal, y entonces ahí, bueno, unos científicos en Alemania, de donde salen muchos de los protocolos que se usaron por mucho tiempo, decidieron aplicar esto a córneas de conejo y córneas de cerdos. Entonces vieron que efectivamente generaba ciertos cambios en esa córnea. No fue sino hasta el año 2003 donde ese mismo grupo, en Dresden, Alemania, hace ensayos clínicos ya con personas, y hasta el año 2005, o sea, estamos hablando de prácticamente 2 décadas que se viene utilizando ya en personas. Hasta el año 2005 es cuando sale el primer equipo a la venta. Aquí Europa tiene la batuta, porque no fue sino hasta el año 2016 que la FDA en Estados Unidos aprobó el uso del crosslinking y de la riboflavina. Por eso es que la mayoría de los estudios, la mayoría de los protocolos nacen en Alemania y en Suiza, y son los estudios más consistentes, y los resultados de seguimiento por mucho tiempo son en Europa, más que lo que venimos acostumbrados a escuchar es que Estados Unidos siempre es pionero en esa área. Adelante. Entonces, el mecanismo de acción es simple, enfoca 3 grandes aspectos, que son la riboflavina, que es una vitamina B2. Esta va a utilizarse como un fotosensibilizante, porque esto es una reacción fotoquímica, esta reacción que vamos a ver. También actúa como un escudo protector, porque al absorber los rayos UV protege ciertas estructuras del globo ocular. Tenemos la luz ultravioleta, que en este caso se usa la UVA, la de tipo A, no la UVB, que es la más dañina para el ojo.
y se utiliza una longitud de onda específica de 365 nanómetros, con una dosis total en la mayoría de los protocolos que vamos a ver a continuación de 5.4 joules por centímetro cuadrado. Por último, pero no menos importante, es el oxígeno, que forma parte clave de todo este proceso bioquímico porque es el que se va a encargar de realizar radicales libres. Adelante, doctor, la siguiente. Y va a producir estos enlaces covalentes, o sea, va a modificar el grupo amino terminal, y si recordamos un poquitico acerca de la córnea, las fibras de colágeno tienen como 3 hélices, o sea, tres filamentos que conforman una hélice. En esos 3 filamentos se generan enlaces covalentes que, digamos, le dan más soporte a esa fibra de colágeno, y también hay enlaces covalentes entre cada hélice, es decir, hay interhelicales e intrahelicales. Eso genera como un entramado, un reticulado de ese colágeno que lo hace más fuerte, más estable y más rígido. Adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son los protocolos? Existen muchísimos protocolos actualmente. Imagínense que esto lleva ya 20 años haciéndose, que no han inventado con el crosslinking mil cosas. El protocolo original, que fue el protocolo de Dresden, que fue el empleado hace 20 años, involucraba una duración de 30 minutos de goteo de riboflavina y 30 minutos de irradiación. Eso se hacía a 3 miliwatts por centímetros cuadrados. Entonces, luego con el paso del tiempo hay una ley físico-química donde dice que a mayor radiación, menor tiempo y va a tener el mismo resultado. Y es allí donde crean estos protocolos acelerados, donde de 3 pasan a 9, incluso hay protocolos de 18, pero que con el tiempo se han visto que no son muy efectivos, por lo cual nos quedamos con los protocolos acelerados hasta 9 miliwatts por centímetros cuadrados en 10 minutos. Ese es el protocolo actual. Hay protocolos que conservan epitelios y hay protocolos que están sin el epitelio, que hay que desepitelizar. Y en este caso, pues, de acuerdo a cada protocolo y a las características de la córnea, se van a emplear determinados tipos de riboflavina. Existen riboflavinas hiposmolares, que son muy utilizadas en córneas delgadas, que ensanchan la córnea durante el proceso. Existen algunas que están en solución salina, que son hiperosmolares. Otras que están en metilcelulosa, que se llaman isosmolares, porque son como que las que más mantienen la córnea. Las hiperosmolares más bien reducen la paquimetría, reducen el grosor corneal. Entonces hay que estar muy pendiente. Aquí quizás la técnica en sí no es tan compleja. Aquí lo complejo es seleccionar el protocolo con base a la córnea que tiene el paciente y a lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, anteriormente, los equipos siguientes tenían un protocolo estándar. Solamente tú podías hacer un solo tipo de protocolo, que era el protocolo de Dresden, con 3 miliwatts por centímetro cuadrado en 30 minutos. Sin embargo, en la actualidad ya podemos manipular todos los parámetros, como lo son la energía o la afluencia, la radiación que vayamos a utilizar, el tiempo de radiación, el diámetro del spot con el que vayamos a utilizar, y así sucesivamente si vamos a trabajar con epitelio, sin epitelio. Y para ello, bueno, me complace decirle que Clínica Oftalmológica El Viñedo nos ha dotado con la mejor tecnología, donde podemos realizar todos esos protocolos, desde el protocolo clásico de Dresden, el original, hasta los protocolos más avanzados. Podemos trabajar con epitelio, sin epitelio, e incluso hacer crosslinking en córneas ultra delgadas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, porque si bien hay otras clínicas que tienen equipos de crosslinking, son equipos que se quedaron en la época de cuando salieron los primeros equipos, que solamente permiten un protocolo lento, que prácticamente tú vas a tener al paciente 1 hora.
Y si estamos hablando como medio, ustedes lo dijeron que sí se puede hacer en niños, sáquenlo por ahí, imagínense un niño 1 hora, el pobre niño 1 hora, con el bléfaro, la cosa, el desespero. Entonces, realmente esta tecnología nos ha traído muchas ventajas en cuanto a la actividad quirúrgica como tal, a la reducción del tiempo quirúrgico, la reducción de muchas complicaciones y también la tolerancia al paciente a todo este proceso. Entonces, bueno, como bien lo suponen, esto se utiliza en patologías de mucha frecuencia, por lo menos para casi todos los oftalmólogos nos llegan queratoconos en diferentes fases. Entonces se utiliza en ectasias corneales, en queratoconos progresivos, en córneas inestables, en aquellas córneas donde hace 30 años le hicieron un montón de queratotomías radiales y esas córneas tienen una querastometrías en la mañana, unas al mediodía y unas en la noche, porque esa córnea va hacia adelante y hacia atrás. Entonces, en estos pacientes es muy recomendable, sobre todo cuando van a ser intervenidos quirúrgicamente de cataratas, que ahorita, de un tiempo para acá, todos esos grupos de pacientes ya se están operando de sus cataratas. Infecciones, existen protocolos ya bien establecidos para infecciones sobre todo micóticas, resistentes a tratamientos, que presentan melting corneal. El crosslinking es una buena herramienta en ese tipo de casos. Y aunado a otros procedimientos que invitan a mejorar la visión, como son el PRK, el LASIK, en córneas adelgazadas. Ahorita hay muchas combinaciones de crosslinking con PTK, crosslinking con LASEK, crosslinking con PRK, que buscan, aparte de estabilizar el cono, buscan un poco de mejoría visual al paciente. Entonces existen muchas combinaciones de estas técnicas junto con el crosslinking. Y por último, en la queratopatía bulosa afáquica o pseudofáquica, cuando el paciente tiene mucha molestia y sabemos que el paciente no va a ir a un trasplante de córnea próximamente. Entonces endurece la córnea y disminuye la cantidad de bulas, digamos, de entrada de líquidos hacia el estroma y mejora un poco la sintomatología del paciente, solamente con esa finalidad. No es de lo mejor, pero bueno, se utiliza en eso también. Adelante. Entonces, bueno, en la primera indicación que tenemos, que es el queratocono, cuando nosotros nos llega un paciente con queratocono, hay muchas preguntas y muchos factores que nosotros tenemos que manejar. Pero la primera pregunta que usted tiene que hacerse en su mente cuando usted tiene un paciente con queratocono enfrente es si ese paciente, ese queratocono, está progresando o no está progresando. Esa es la primera. De ahí, esa es la madre de todas las demás preguntas que usted se va a hacer. Pero de ahí tiene que partir el tratamiento. Ese paciente tiene una progresión o no tiene una progresión. Indiscutiblemente usted tiene que también evaluar que si tiene cicatrices, manejar todo el tema de la superficie ocular, el tema de las alergias, evitar el frotamiento, ver si uno puede mejorar la visión, si ese paciente le sirve su córnea, si esa córnea todavía es una córnea útil, porque si está progresando pero tiene un leucoma gigante, ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que saber ¿es progresivo o no es progresivo? Adelante. ¿Y cómo sabemos si es progresivo? ¿Qué criterios hay para saber si es progresivo un queratocono o no? Porque bien podemos decir, no, sí está progresando, porque bueno, se hizo una topografía en el año 1980 y ahorita en el 2024 tiene otra topografía. Normalmente la progresión se evalúa en un periodo de 12 meses, pero bien tenemos pacientes que no vienen anualmente, pero ese periodo puede extenderse incluso hacia 24 meses. Entonces, tenemos que tener un aumento en la queratometría máxima de 1 dioptría. Un aumento de 1 dioptría de miopización
Mucho cuidado en los niños, porque en los niños ocurren miopizaciones que no es por progresión del queratocono, sino por su crecimiento. Un aumento de una dioptría en el astigmatismo, adelgazamiento, algunos autores dicen del 2% de la paquimetría mínima, otros autores dicen 20 micras. Sabemos que la paquimetría no es igual todos los días, a toda hora, pero 20 micras es un valor aceptable. Y por último, pacientes que han tenido cambios en la zona óptica posterior de los lentes de contacto rígidos. Estos son los datos claves para saber si un queratocono está o no está progresando. Adelante. Entonces, la única, y esto se los puse así grande, sin ningún otro distractor en esa lámina, la única herramienta que nosotros tenemos para frenar, detener y estabilizar el queratocono es el crosslinking. No hay otra, no existe otra alternativa para frenar el queratocono. Los anillos, bien como lo dijo el doctor Distacio, 20 puntos para él, moldean la córnea, pero no detienen el queratocono. Los lentes de contacto son una herramienta invaluable, o sea, para el manejo de la visión del paciente. Pero no detienen el queratocono. Y así sucesivamente les puedo decir que incluso un trasplante de córnea se nos ectasia el lecho receptor. Entonces, el único procedimiento es el crosslinking. Siguiente. Entonces, tenemos múltiples estudios que nos hablan de la efectividad de este tratamiento en frenar el queratocono. Hay autores que han hecho trabajos desde el año 2017, 2021, el último que se publicó en la revista American Journal of Ophthalmology en el año 2023, que es reciente, es un seguimiento nada más y nada menos que a 15 años. 15 años de seguimiento de esos pacientes a los cuales se les realizó crosslinking. ¿Cuál fue el resultado? Que prácticamente en un 90% de los casos es efectivo. Y efectivo en un 90% de los casos es bastante efectivo. Y ha pasado la prueba del tiempo. Porque 15 años no estamos hablando de un seguimiento 1 año, a 2 años, 6 meses, no. Un seguimiento son unos resultados bien sólidos. Siguiente. Entonces, ¿qué logramos con estos pacientes cuando le aplicamos el crosslinking corneal? Logramos detener la progresión en prácticamente un 90%. Logramos en algunos casos ciertamente una mejoría visual, pero no esperemos que nos pase de 2400 a 2025. No, eso no va a suceder. Mejoran 1, 2, hasta 3 líneas de visión, pero sobre todo mejoran un poco la calidad de la visión. Eso es cierto. No sucede en todos los pacientes, no se los ofrezco a los pacientes, de hecho, ni se los nombro. Cuando me dicen, mire, sí, estoy viéndome, qué bueno, maravilloso, sí, eso sucede en algunos casos, pero no se lo ofrezco porque si no sucede, entonces no le podemos crear falsas expectativas al paciente. Hay que hablar muy claro con el paciente y decirle que la única ventaja que logramos buscar es que se endurezca la córnea. Es lo único que buscamos. Que sucedan todas las demás, bienvenidos sean, son plus al tratamiento. Mejora las aberrometrías de alto orden, especialmente la coma, que es como la madre de las aberrometrías de alto orden en el queratocono. Aplana hasta 2 dioptrías. En algunos casos, en algunos estudios clínicos, hablan de un poco más de aplanamiento en ciertos pacientes, pero un promedio de 2 dioptrías de aplanamiento en la córnea. Adelante. Entonces, ¿cuándo ocurren estos cambios? Los cambios, cuando aplicamos un crosslinking, ocurren en el primer día, al día siguiente, a los 5 días, a los 3 días, al mes, al año. Ocurren ciertos cambios y cada cambio tiene su fase.
Los cambios se pueden ver, realmente evidenciar desde el día 1 hasta lo largo de los años a través de una microscopía confocal. Ahí es donde nosotros sabemos que hubo crosslinking corneal, pero hay otros cambios que nosotros podemos ver tanto a nivel de OCT, que lo hemos utilizado aquí en la clínica y las chicas ya están expertas viendo la línea de demarcación en los pacientes. Los primeros 10 días el paciente más bien se va a quejar de una disminución de la visión. Eso hay que explicárselo al paciente también. Eso generalmente dura de 8 a 10 días. Luego la visión va a retornar a la normalidad. A los 30 días nosotros vemos en el OCT, y lo colocamos siempre como protocolo después de hacer el crosslinking, la aparición de una línea en el estroma corneal, que es lo que nos va a identificar a los 30 días que realmente hubo un crosslinking y un proceso de fotopolimerización de esa córnea. Eso aparece a los 30 días y más o menos a los 6 meses ya desaparece. Y bueno, sí hemos visto, afortunadamente, en los pacientes a los que le hemos hecho su crosslinking, hemos visto muy buenas líneas de demarcación a una muy buena profundidad. A los 6 meses es cuando ocurren los cambios topográficos. No esperemos cambios topográficos al mes ni a los 15 días, eso es más bien es mortificación para ustedes y para el paciente. No esperen esos cambios, sino después de los 6 meses. Entonces, como le comentaba, en la microscopía confocal vemos el día 1 cómo prácticamente asusta esa microscopía, porque desaparece el plexo subbasal, desaparecen los queratocitos, existe una apoptosis y uno como que ve esa córnea y uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo está esa córnea así? Y el paciente está como si nada. Ciertamente asusta, pero con el paso del tiempo, y la última es más o menos como de una córnea a los 3 años, vemos cómo existe una repoblación, existe de esos queratocitos y existe una regeneración de ese plexo subbasal, aunque un poco irregular. Y esta es la característica que uno puede decir a los 3 años, 5 o 10 años, que ese paciente fue crosslinkeado. Y en el OCT abajo vemos una línea clara, que es la línea que está señalada con las flechas, que es la línea de demarcación. Eso señala el área tratada del área donde no hubo tratamiento. Entonces, recordemos que la ectasia, todo lo que hemos hablado acerca de queratocono, no se aplica a las ectasias post-LASIK. No se aplica, no es lo mismo. La ectasia post-LASIK no tiene edad de aparición, no tiene edad de estabilización, es otro tema aparte. Y pueden progresar en cualquier momento, en cualquier momento. Las córneas inestables, como les comenté anteriormente, cuando van a ser intervenidas quirúrgicamente de cualquier cosa que queramos hacer en el ojo, hay que aplicarle crosslinking, porque es la manera que tenemos como que una mayor estabilidad en esa córnea y podemos permitirle un poquito de mejoría visual al paciente. La siguiente. El crosslinking en niños. Esto lo puse como un tema aparte porque yo creo que de esto, bueno, y por eso hice hincapié en que viniera la doctora Zaide, que maneja la oftalmología pediátrica muy bien, porque esto a mí me parece fundamental. El crosslinking en niños me parece la parte más importante de este seminario que estamos dando hoy. Adelante. En el año 2012, en Suiza, se hizo un seguimiento mientras ellos estaban esperando que si le aprobaban, que pudieran hacer crosslinking en niños, todo eso. Hicieron un estudio y un seguimiento en niños y adolescentes menores de 19 años. Sin tocar a esos pacientes, ver cómo se comportaban esos queratoconos en pacientes menores a 19 años. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el 88% de esos pacientes menores de 19 años progresa. Entonces, no es que, mira, tenemos un paciente de 14 años con queratocono, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No esperen a ver qué pasa. Yo ya hoy les estoy diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que va a progresar. Adelante. Y no es que va a progresar
Esto es un caso de la vida real, esto no es sacado de internet ni mucho menos. Esto es un caso de la vida real. Esta paciente se hizo este Pentacam cuando tenía 14 años. Y aquí tenemos el comparativo, que es el siguiente. Me voy a acercar aquí para que puedan ver bien el ojo derecho y el ojo izquierdo. Esta paciente aquí tenía 14 y aquí 19 de su ojo derecho. Igualmente en su ojo izquierdo. Entonces no es lo mismo tener unas queratometrías de 60, 51, que ya es bastante que decir, que tener queratometrías por encima de 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa en menores de 19 años? No esperen a ver qué pasa, ya yo les estoy diciendo qué pasa. Esto pasa. Entonces, siguiente. El cross-linking en niños es considerado a nivel mundial una urgencia. Eso es una urgencia. Queratocono que usted identifique y diagnostique es queratocono que en esa semana o en la medida de sus posibilidades el paciente tiene que estar entrando a quirófano. Porque meses que esperan, meses de pérdida visual, meses de progresión, meses de empeoramiento en la calidad visual del paciente. Adelante. Entonces, aquí fundamental hacer un adecuado diagnóstico topográfico, porque ciertamente en niños podemos confundir astigmatismos asimétricos, corbatines asimétricos con queratocono. Hay que estar muy claros en el manejo de la topografía. Entonces, estos pacientes deben ser manejados entre un oftalmólogo pediatra que sabe cómo va creciendo el ojo del niño, cuántos milímetros según la edad, etcétera, etcétera, la miopización, y un corneólogo que tiene alta experiencia en el manejo y el diagnóstico topográfico de los queratoconos, porque realmente esta parte es una parte álgida. El diagnóstico adecuado no es que vamos a hacer crosslinking, mira, tengo una duda, será, y un astigmatismo, no, porque el crosslinking, si bien es una técnica chévere, tiene pocas complicaciones, pero no es gratuito para la córnea. No es gratuito para la córnea. Entonces hay que estar bien claro en que de verdad sea un queratocono. Ya va atrás. Entonces, el diagnóstico precoz es la clave, porque si bien anteriormente nosotros decíamos, bueno, vamos a tratar de evitar un trasplante de córnea, aquí no, aquí se trata de preservar la mejor visión posible. Si nosotros podemos diagnosticarlo en estadio 1 o incipiente, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, porque usted le está garantizando a ese paciente que vaya a pasar buena parte de su vida con una visión óptima, que quizás pueda manejarse con un lente de montura o con un lente de contacto y no tener tanto, digamos, tanto traspié durante su vida con ese cruz que es un queratocono progresivo. Cuando hay una sospecha que no estamos muy seguros, pero que hay una sospecha racional, fehaciente, una duda fehaciente, hay que hacer un seguimiento cada 3 meses. Y bueno, como lo dije, oftalmología pediátrica, contactología, aquí estamos en línea, hay que hacer el manejo multidisciplinario. Adelante. El queratocono senior. No todo el mundo dice, no, bueno, después de los 30, 30 y pico, ya el queratocono se estabiliza. Pues no. Adelante. Existe en mayores de 40 años. Ciertamente son casos raros, son casos atípicos, pero existen. Existen y los vemos. Generalmente evoluciona un ojo, el que está peor. Ese es el que progresa. Y cuando estamos ante la presencia de este tipo de evoluciones en estas edades, hay que descartar alteraciones endocrinas, estrés, medicamentos, algo lo desencadenó. Adelante. Y aquí les traigo un caso también de la vida real. Esta paciente de 42 años, ella sí era una paciente que muy fiel a los controles de la consulta, venía todos los años a hacerse su topografía, ella estaba súper estable, ya 42 años, yo bien le hubiese podido, ay no, mira, vente en 3 años, 2 años. Ella
de año en año evaluándola. Se hizo su topografía en noviembre del año 2022, luego se hizo su topografía en noviembre, fiel paciente, del año 2023, y miren lo que pasó. 42 años. Entonces, existe. De hecho, me da risa porque en estos días, hace como 2, 3 días, vi una paciente en la consulta. La paciente tiene 89 años y la operaron y ella me trajo la biometría que le hicieron en Yumo. Yo se lo mostré a Gustavo, pero al final no la pudimos escanear para ponerla aquí en la presentación. La paciente en esa época tenía unas queratometrías de 49 y un astigmatismo de -3 cuando tenía 70 y pico. Y ahorita la señora, después de todos estos años pseudofáquica, llegó con una queratometría en 60 y pico. Y no tiene otra cosa en la córnea que tú digas, mira, tiene una degeneración, no sé qué, una cosa, no, mira. Entonces, bueno, pasa, es que es rarísimo. No les voy a decir que lo veo todos los días, pero sí sucede. Adelante. Los protocolos sub 400 es lo más nuevo. Esto se ha implementado en el año 2021, porque antes nosotros, yo quizás soy un poquito todavía reticente a utilizarlo en córneas menores de 400 micras, como lo expresan aquí en la tabla. O sea, córneas de 200 micras yo no me atrevo a hacerle un crosslinking. De verdad, hasta ahorita, quizás llámenme gallina, pero no me atrevo a hacerle un crosslinking a un paciente con una córnea de esa magnitud. Pero sí, a veces 380 y pico, sí lo puedo hacer y sí lo hago. Y existen protocolos sub 400, ideado por el doctor Jafesi, que es una de las máximas autoridades en queratocono en Suiza. Y bueno, este estudio, que es relativamente reciente, propone una serie de parámetros, la utilización de ciertas moléculas de riboflavina, ajustando el tiempo de exposición y la radiación para conseguir en cada paciente de manera individualizada el crosslinking en córneas que tengan unas paquimetrías delgadas, pero que todavía funcionen esas córneas. Adelante. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, que el paciente tenga una enfermedad ocular activa, que tenga herpes o que tenga una historia de herpes, porque bien lo puede reactivar, que la paciente esté embarazada. Recordemos que queratocono en mujeres hay que estar muy pendiente en el embarazo porque muchas veces progresa. En pacientes inmunosuprimidos y en pacientes con ciertas sensibilidades, hipersensibilidades a la riboflavina. Adelante. Las complicaciones son raras, de verdad son muy raras. Haciendo las cosas bien, de la mejor manera. Yo pienso que de verdad las que están reportadas en la literatura, como en cualquier cirugía de cualquier parte del cuerpo humano, va a tener sus complicaciones, pero en este caso son complicaciones muy raras e infrecuentes, que van desde infiltrados estériles, infecciones, hasta las temidas necrosis estromales, que bueno, no, gracias a Dios, bueno, nunca he tenido ninguna y espero no tenerla, pero son casitos muy puntuales reportados en ciertos sitios y que muchas veces se ha estudiado al paciente y el paciente tiene ciertas enfermedades inmunológicas asociadas. Adelante. Bueno, el paradigma que quiero que, los paradigmas que tenemos que romper con este seminario, que ciertamente el crosslinking disminuyó la necesidad de trasplante en un buen porcentaje, pero ahorita nosotros más bien queremos, deseamos mantener una buena agudeza visual, deseamos que ese estadio 1 se mantenga y se congele allí y que no avance. Para eso necesitamos un diagnóstico precoz, evidentemente, y nunca, sobre todo en niños, esperar a ver cuánto crecen, porque ya se los dije, crece y crece bastante. Entonces, recordar que en niños es una urgencia, hay que hacerlo lo antes posible. Adelante. Entonces, bueno, ya quedaron respondidas las 4 preguntas. Ahora están claros que los anillos no detienen el queratocono, no detienen la progresión, que los pacientes pediátricos no solo se hace crosslinking en pacientes pediátricos, sino que es una urgencia hacerlo en pacientes pediátricos, que el único
objetivo es frenar la progresión de queratocono y que los lentes de contacto son una excelente herramienta para mejorar la parte visual, pero no frenan de ninguna manera el queratocono. Bueno, muchas gracias por su atención.